Horizonte Querétaro, como muchos empiezan, se puede hacer la pregunta ¿cómo se sienten hoy? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Bien? Pues nuestro texto de hoy es Génesis 48, un versículo voy a mostrar primero. Y dijo Israel a José, he aquí, yo muero. Si Israel estuviera sentado aquí, Israel, ¿cómo te sientes hoy? Me siento bien padre muriendo acá. Horizonte Querétaro, para la hermana esta mañana, cuyo esposo la dejó esta semana, ¿cómo te sientes hoy? Horizonte, para el hermano cuyo empleo terminó esta semana, ¿cómo te sientes hoy ya que no sabes cómo vas a dar de comer a tus hijos? Y lo que dirán, ¿no quiere cristiano que Dios le iba a proveer? Para los padres cuyo hijo, hijos o hija reveló esta semana, ¿cómo te sientes hoy? Porque nosotros vivimos en un tiempo hoy donde queremos fabricar emociones y puedo manipularles. ¿Cómo se sienten? Y si no, dicen, bien, aleluya. Son menos espirituales. Un gran predicador de Escocia que vive en Ohio, que me fascina, se llama Alistair Begg. Y él una vez fue a una conferencia y antes de subir salió el que dirige la alabanza. ¿Cómo se sienten hoy? Bien. Y él como se indignó un poco. Y quiero que vean en sus palabras cómo él respondió a eso. The person who was to lead the praise, his opening gambit was this. Hey, how do y'all feel this morning? Well, that was enough for me. I was ready. We could have had the benediction right there. That was so good. I thought, what kind of New Testament question is that? How do you all feel this morning? If I told you how I feel, especially in light of the last 5 minutes, you would question whether I was even a Christian at all. So don't ask me that question. Ask me what I know. Ask me what I know. Don't ask me what I feel about myself. Ask me what I know about God. Ask me what I know about His Word. Ask me what I know to be a verity that can deal with my soul. That's what I need. Don't make me sing songs about how I feel. Don't. The silly, repetitive songs again and again. I just want to praise you, lift my hands and say I love you. You are everything to me. Goodness, at 8:30 on a Sunday morning, I'm barely ambulatory. I can't start there. And you want me to say that? I just kicked the dog and I don't even have a dog. I got argued with someone because they took my parking space. I never had spilled my coffee. I didn't read my Bible. I'm a miserable wretch. And now you want me to start here. How do you feel? I feel rotten. That's how I feel. What do you got for me? The answer, nothing. I got nothing for you. That's why you have to get yourself under the control of the Scriptures. That's why it is what we know, the verities of the Scriptures, which then fuel our hearts and our emotions and lead us on. Así que, para aquellos de ustedes que cuando se hizo la pregunta, ¿cómo te sientes hoy? Y bien, y tú dijiste como, así con tus ojos, estos aleluyos. Tómale una pausa ahí un minuto, porque al final del servicio voy a preguntarte cómo estás otra vez, ¿ok? Le vamos a tener una pausa, porque vamos a ver los últimos momentos de la vida de Israel o Jacob, y vamos a ver que no se siente muy bien, pero aún él sabe unas verdades de Dios que nos va a compartir. Entonces, para eso, voy a leer todo el capítulo 48 de Génesis. Si gustan pueden ponerse de pie. No vamos a tomar turnos leyendo, sino para leer todo el capítulo voy a leerlo yo. Voy a usar la versión Reina Valera 1960. Pueden leer en sus Biblias o leer aquí en la pantalla. Y traten de absorber todo lo que pueden, pero no se preocupen, lo voy a explicar bien el texto después. Sucedió después de esas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín.
Se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté ahí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a la tierra. Y los tomó a José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos alrededor, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberte de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de cabeza de Efraín en la cabeza de Manasés. Y dijo a José su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendeciré Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín ante Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano de amorreo con mi espada y con mi arco. Pueden tomar su asiento, por favor. Pues quiero dejar algo muy claro. Yo tengo toda la santa semana leyendo este texto, una y otra vez estudiándola. Nosotros tenemos 38 minutos con 28 segundos para aprenderla. Así que va a haber momentos donde tengo que explicar. No es que creo que yo sea el gran teólogo y tú no, es porque no tienes toda la semana para absorber eso. Entonces tengo que explicar unas partes. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a ver, número uno, un resumen de la vida de Israel o Jacob. Es la misma persona. Luego, porque estamos viendo sus últimas palabras casi, queremos saber quién es él. Número dos, vamos a ver los últimos acontecimientos en la vida de Israel. En otras palabras, todo lo que acabamos de leer en Génesis 48 lo voy a enseñar en puntos para como seguirlo como una historia. Porque como el lenguaje es un poco de antes en castellano, a veces nos distraemos con esas palabras de aquí y todo eso, y lo voy a contar ya en un estilo mexicano de hoy. No voy a poner muchos ándeles y todo eso ahí, pero ya saben lo que digo. Número 3, vamos a ver las últimas palabras de Israel.
Número 4, vamos a ver unas observaciones interesantes. Y número 5, al final hoy vamos a ver unas exhortaciones finales. Entonces, vamos a empezar. Arranquemos. Número 1, resumen de la vida de Israel Jacob. Estamos viendo casi sus últimos días, su muerte. Tenemos que recordar quién es este Señor. Eso nos va a poner un contexto histórico para entender lo que está pasando aquí, para luego nosotros entender qué tiene que ver eso con nuestras vidas. Acuérdense de Abraham. Abraham fue un pagano, idólatra, a quien Dios eligió de la nada, según nosotros. Pero si tuvieras tiempo de ir toda la historia, si vamos desde Génesis 3:15, una promesa de la simiente de la mujer pasa por Set y luego llega hasta Abraham. Es una promesa de Dios que él no se lo va a olvidar. Entonces Dios se parece a Abraham, no es un hombre piadoso, y Dios se revela a él y hace un pacto con él de 3 partes, y una parte tiene que ver con Cristo. Y luego Abraham tiene el hijo Ismael, porque Abraham quiere ayudar la mano de Dios para cumplir su propia promesa, porque dice que su esposa ya está muy antiguita para tener un hijo. Entonces su esposa dice, pues con la criada, y él como buen hombre, pues si tú dices. Y tiene Ismael. Dios no respeta esta decisión, y entonces tiene después a Isaac. Luego Isaac tiene Esaú, y también tiene Jacob, como gemelos o mellizos, creo, mejor dicho así. Entonces este Jacob allí, el nieto de Abraham, es de quien estamos hablando hoy. Y vamos a hacer un resumen de su vida. Número 1, ¿cómo te gustaría a ti después de fallecer que alguien hiciera un resumen muy honesto de tu vida en frente de tanta gente, verdad? No creo que a mí me gustaría. En el funeral mentimos, ¿verdad? Ese es un santo, fue tan bueno. Estamos mintiendo. Nacimiento de Jacob y Esaú. Jacob desde la vientre luchaba con Esaú y salió después pero aferrado a su calcañar. Eso es Génesis 25. Luego en el mismo capítulo vemos que Jacob ya grande vende un caldo a Esaú al costo de su primogenitura. Entonces es un poco de un vendedor, un poco vivo, ¿no? Tranza. Jacob, con la ayuda de su mamá, roba la bendición que pertenecía a Esaú de su padre Isaac, al aprovechar de sus defectos de visión. Luego Jacob es enviado a la casa de su tío Labán, hermano de su madre, para buscar mujer entre sus parientes. Génesis 28. Jacob tiene un sueño en que Dios le revela que el pacto que hizo con su abuelo Abraham pasará por su linaje. Eso es Génesis 28. Luego Jacob sirve a Labán, su tío, por 7 años para tener a Raquel. Pero le es dado Lea después de 7 años. Entonces él trabaja otros 7 años y al final tiene a Raquel. Yo me imagino ese matrimonio, ¿verdad? Siempre que quemaba las tortillas, y yo trabajé 14 años por ti, ni una tortilla bien me das. Eso es Génesis 29. Ustedes saben, los casados, de lo que estoy hablando, ¿verdad? Uno siempre trae yo hice esto y ahora me das esto. Jacob regresa buscando a su hermano Esaú para pedir perdón, y ahí lucha con Dios toda la noche exigiendo la bendición de Dios. Es cuando Dios cambia su nombre a Israel, el que lucha con Dios. Okay, y ahora, ¿por qué Dios le dice, declárame tu nombre? Alguien me hacen esa pregunta en conferencias a veces. Digo, ¿no es obvio? Cuando su padre terrenal, ciego, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Él dice, mi nombre es Esaú, para robar la bendición. Tú puedes engañar y robar de los hombres, pero tú no vas a engañar y robar de Dios. Entonces cuando él exige a Dios, no me voy a hacer que me bendigas, ahora Dios dice, entonces ¿cuál es tu nombre? Porque ahora te pregunta tu Padre Celestial, y ahora me vas a decir, no me vas a decir Esaú. Y él dice Jacob. Entonces Dios lo bendice porque dijo la verdad. Y luego de ahí Jacob, después de varios años, va a Egipto para el reencuentro con su hijo José. ¿Se acuerdan de eso? Ya estamos en Génesis 46. Y por lo que parece, se ha puesto el sol sobre los años de ministerio en la vida de Jacob. Y ahora el personaje usado tratará con su hijo José. En otras palabras, él tiene estos 12 hijos. Y el penúltimo hijo, José, es como ya el, por decir, protagonista de la Biblia en estos momentos en términos humanos, ¿verdad? Y como él es como ya el viejito de la iglesia, el que siempre tenemos ahí y apenas lo saludamos para quedar bien, ¿verdad? Y cuando corremos para el café al final, esperamos que no nos estorbe porque camina lento.
Ok, él ya es Jacob allí. Ahora, eso fue un poco fuerte lo que acabo de decir, pero se tiene que ver con el mensaje de hoy. Ok, muy bien. Ahora, eso es quién es Jacob. Ahora vamos a ir al número 2. Quédense conmigo, ok. Es mucha información para este momento, pero me dieron todo un capítulo que quieren. Los últimos acontecimientos en la vida de Israel, todo lo que acabamos de ver en Génesis 48, lo que leímos cuando estamos parados, lo voy a enseñar como un tipo de historia. Punto número 1, José, al enterarse de la enfermedad de su padre que está por morir, lleva a sus 2 hijos mayores, y perdón, el tilde está mal, es Manasés. Acuérdame entre los 2 servicios de cambiar esto. No sé por qué, es porque soy gringo, perdón. Y Efraín, para visitarlo. Número 2, Israel se sienta en su cama y le comparte a José las promesas de Dios con él para hacer de su familia una gran nación. Okay, se está muriendo Jacob, entra José y Jacob hace el esfuerzo sobre el bastón, se sienta y le empieza a contar de las promesas de Dios que hizo a su abuelo, su padre, él ahora se pasa a través de ti, ¿ok? De hacer una gran nación. Número 3, Israel como el patriarca actual, como en las familias de mafias, ¿verdad? El padrino, por decir, en términos de mafia, ¿verdad? El padrino. El padrino, por decir, cabeza de la familia y portador del pacto, toma a sus 2 nietos como por sí mismo, haciendo los cabezas de tribus que formarán la nación de Israel. Esto es confuso para mí, ¿ok? Entonces, yo entiendo con diagramas, yo aprendo así, soy muy burro. Pero yo pensé que los 12 hijos de Israel son las 12 tribus de Israel. Error, no es así. Porque mira, en este momento Israel dice, tus 2 hijos mayores, Manasés, otra vez el tilde está mal, Manasés y Efraín, ya no son tus hijos, son míos. Entonces, eso quiere decir que Jacob tiene 14 hijos, pero hay solo 12 tribus después que salió de Israel. Si dices, yo nunca tuve este problema, es porque no eres un nerd, ¿ok? Trata de ser un nerd. Tienes que hacerte esas preguntas. Pero el problema es esto. Número 1, José no llega a ser una tribu de Israel, sino entre sus 2 hijos mayores llegan a ser 2 tribus. No hay una tribu de José, ¿ok? Y también Leví no es contado en el Antiguo Testamento como una tribu, porque no tienen terrenos, son los sacerdotes, no tienen terrenos. Las 12 tribus son las 12 tribus con terrenos. Ahora vemos las 12 tribus de Israel. ¿Están viendo eso? Entonces, cuando tienen esa pregunta en el Sebam o en su escuela dominical, sus grupos, ya saben la respuesta. Pero si vas a Apocalipsis, mira lo que pasa. Cuando mencionan las 12 tribus de Israel, ya Dan no es una tribu y Leví sí es una tribu, lo cambia un poco. Tú puedes decir, pero ¿por qué? Pues de eso no se trata la prédica hoy, tienes que inscribirte a Sebam. ¿Les gusta cómo pongo estos anuncios? Sebam es el Instituto Bíblico Seminario de esta iglesia que está ayudando a pastores y líderes a través de toda Latinoamérica. Están aprendiendo ahí, así que inscríbete hoy, ahí te veo. Ok, número 4. Israel ve a los 2 niños y los besa y los abraza y le habla a José de la misericordia de Dios al dejarlo ver a José y sus hijos después de creer que tantos años que José había muerto. Imagínate ser un papá o una mamá de un niño que crees que murió y luego en tu vejez lo vuelves a encontrar y tú tienes ya nietos también. Qué gran bendición de Dios, ¿no? Y luego 5, Israel bendice a ambos nietos, ahora a sus hijos, pero da la bendición mayor al menor. Y para que entiendan lo que estaba pasando con brazo derecho, lado derecho, derecha, aquí encontré esta ilustración, esta imagen, y eso es más o menos lo que dice el texto. José pone al hijo mayor a la derecha, a la diestra de Israel, para que con su mano derecha lo va a bendecir como el mayor, el primogénito. Entonces, ¿sabes lo que hace Israel? Cruce los brazos y los bendice así. Y José se indigna. ¿Qué te pasa? Este es el mayor. José se ofende por la preferencia al menor, aunque no entiendo por qué hizo eso, porque José fue el preferido de su padre cuando él fue el menor, si se acuerdan bien. Pero José se indigna por eso, pero Israel profetiza que Dios había elegido a Efraín para estar antes que Manasés.
Y número 7, Israel les recuerda del pacto de Dios. Debido a aquello, Dios los llevaría nuevamente a la tierra de sus padres, la tierra prometida, porque acuérdense, están en ¿dónde? En Egipto. En el siguiente capítulo, lo que se va a compartir la próxima semana, van a ver las últimas palabras de Israel, ya los demás hijos, y luego va a fallecer. ¿Ok? Eso es número 2, los últimos acontecimientos en la vida de Israel. Eso es todo el capítulo 48. Ahora, vamos a ver las últimas palabras de Israel. ¿Por qué nos importa ver las últimas palabras? No sé de ti, pero a mí me ha fascinado en la historia ir a Google y ver famosas últimas palabras. ¿No es interesante? Mira lo que dice Quora en cuanto a por qué nos interesa saber las últimas palabras de alguien antes que fallece. Las últimas palabras siempre han fascinado a la gente, tal vez sea debido a su naturaleza: conmovedora, graciosa, triste, rara, mezquina, sabia, mordaz, ingeniosa, irónica, elocuente o verdaderamente profunda. Con frecuencia los refranes improvisados, acuñados y pronunciados por las personas moribundas mientras se pasan de esta vida suelen pronunciarse en forma de epitafios, cartas o incluso notas de suicidio en unos casos. Algunos son ensayados, ideados, sin embargo otros son espontáneos. Les quiero dejar eso de tarea un día. Busca las famosas últimas palabras de gente, y es porque ya no tienen nada que ganar con lo que van a decir. Van a hablar un poco más sincero. Les voy a compartir algunas porque no creo que todos van a hacer su tarea. ¿Okay? Entonces lo vamos a hacer hoy. Yo también enseño, yo sé que no todos cumplen. Número 1, el compositor Gustav Mahler murió en cama conduciendo una orquesta imaginaria, así. Y su última palabra fue Mozart, y fallece. Se nota que eso fue su pasión por la vida. Ahora, el asesino James Rogers fue colocado ante un pelotón de fusilamiento en Utah y le pidieron cuál es su último deseo. Y respondió: ¿me traes un chaleco antibalas? Él se fue con un buen sentido de humor, al menos, ¿no? Ya ni llorar es bueno para ahí, hay que decir algo chistoso. Según Mona, la hermana de Steve Jobs, el fundador de Apple, en los iPhones, iPads, todo eso, las últimas palabras del fundador de Apple fueron wow. Wow, wow. Me imagino por qué estaba diciendo eso, no sé. Pero es interesante, ¿no? Número 4, Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, murió a la edad de 71 en su jardín. Y esto es un poco romántico, pero es bueno, es bonito. Y se dirigió a su esposa y dijo: tú eres maravillosa. Y luego se agarró el pecho y murió. Eso sí es una buena manera de irte, ¿verdad? Diciendo cosas así a tu esposa. Pero a mí me gustan más las últimas palabras de los cristianos. De hecho, les voy a compartir uno y luego vamos a entrar y ver cuáles son las últimas palabras de Israel. De Policarpo. Policarpo de Esmirna, según la tradición de la iglesia, fue un discípulo del apóstol Juan. Y Policarpo fue asesinado en el año 1500, del año 155 después de Cristo. ¿Okay? Él nació alrededor del año 70, ese es el año que Tácito destruyó a Jerusalén. Eso es él. Entonces él nació antes, 20 años más o menos antes que se escribió Apocalipsis, etcétera, para darles un contexto. Y mira lo que está escrito de las últimas palabras de Policarpo. Cuando fue llevado al estadio, el procónsul lo interrogó y le insistió en negar a Cristo y jurar por la fortuna de César. Policarpo levantó sus manos al cielo y dijo: fuera con los ateos. El procónsul insistió que si negaba a Cristo lo pondría en libertad, pero Policarpo dice su frase célebre: 86 años le he servido a él y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi rey y salvador? Escúchame declarar con fuerza: yo soy un cristiano. Y si tú deseas aprender cuáles son las doctrinas del cristianismo, asígname un día y las escucharás. A ustedes he pensado correcto ofrecer testimonio de mi fe, pues somos enseñados que debemos honrar a los poderes y autoridades que han sido ordenados por Dios. El procónsul entonces, viendo la fe de Policarpo, le amenazó con lanzar a las bestias, los leones. Policarpo respondió: llámalas, pues no estamos acostumbrados a arrepentirnos de lo que es bueno para aceptar aquello que es malo. De nuevo el procónsul le amenazó
amenazó, con lanzarlo al fuego. La increíble respuesta de ese gran cristiano fue: tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y luego al poco tiempo se extingue, pero eres ignorante del fuego del juicio por venir y del castigo eterno reservado para los impíos. Pero ¿por qué te retrasas? Trae lo que deseas. A la multitud que se encontraba ahí en el estadio para presenciar el juicio gritaba que soltaran las bestias. Cuando supieran que no se podía, debido a que fueron usadas en el espectáculo anterior, quizás para matar a otros cristianos, en otras palabras, los leones estaban llenos de cristianos, gritaron a una: quémenlo vivo. Los guardias se apresuraron a juntar leña y pusieron a Policarpo en medio de ella y lo amarraron. Policarpo, según escribe Eusebio en los siglos de primeros 3 siglos, final del 3er siglo o 4 siglo, si recuerdo bien, fue el historiador de la iglesia más conocido. Policarpo, según escribe Eusebio, hace la siguiente oración. Mira estas últimas palabras: oh Dios todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido tu conocimiento, el Dios de ángeles y poderes y de toda criatura y de toda la raza de justos que viven ante ti, yo te doy gracias, ya que me has contado digno para este día y esta hora, de que pueda tener parte en tu número de mártires en la copa de tu Cristo, para resurrección de la vida eterna, tanto de alma y cuerpo, a través de la incorrupción impartida por el Espíritu Santo, entre los cuales yo seré aceptado en este día ante ti como un sacrificio gordo y aceptable, de acuerdo a ti, el siempre verdadero Dios, que ha ordenado, revelado de antemano, que ha cumplido. Por tanto, también te alabo por todas las cosas, te bendigo y te glorifico, igual que a Jesucristo, tu amado Hijo, con quien tú y el Espíritu Santo tienen gloria tanto ahora como en todas las eras. Amén. Cuando pronunció la última palabra, los guardias encendieron el fuego, pero fueron testigos de un milagro. Cuando el fuego no le hizo daño a Policarpo, que crecía alrededor del anciano, pero no le tocaba. Cuando los hombres se dieron cuenta de que el fuego no le hacía daño, ordenaron a uno de los soldados a que le traspara con una lanza, con la que asesinaron a Policarpo. Luego quemaron su cuerpo. Eso sí son unas últimas palabras ahí, ¿no? Pues si quieres leer más del legado de últimas palabras de cristianos, Amazon no me está pagando para decir eso, pero este libro de John Fox, que fue escrito alrededor de los tiempos de la Reforma Protestante en Inglaterra, es un gran libro de un conjunto de acontecimientos de mártires, y en todo seminario mandan leer este libro. Es muy bueno este libro y puede llegar en 2 a 3 días por Amazon. Y tomaría las regalías de Amazon por decir eso, Amazon. Ok, entonces Israel, si le hago la pregunta, si Israel, Jacob, estuviera sentado aquí esta mañana para la prédica y está por morir, digo, ¿cómo te sientes hoy? Pues nos va a dar sus últimas palabras. Me fascinan las últimas palabras. Ese es el legado que Él va a dejar a ti y a mí. Dios nos va a revelar las últimas palabras de un hombre que está por ir con el Señor. ¿Qué es lo que dijo Él? Número 1, Él cuenta su testimonio y las promesas o la palabra de Dios a la siguiente generación. Para mí esto es interesante, porque a veces en nuestras iglesias hoy en día a los mayores de edad ni les hacemos caso. Y eso es a nuestro detrimento. Te estás perdiendo de cosas muy grandes. Y en el mes entrante yo voy a cumplir 40 años de edad, y les voy a decir, conocí a Cristo a los 24 años de edad, y en 16 años, multiplique eso, si el Señor me permite vivir hasta las 90, 100 años, pues soy optimista, todo lo que voy a poder compartir la siguiente generación. Y luego, si nada más es a la edad de 70 ya ni hacen caso a los mayores de edad, mira todo, la riqueza de bendición que se va a perder. ¿Y qué son sus últimas palabras? A contar su testimonio y las promesas de Dios. ¿Cómo lo sé? En los versículos 3 y 4. ¿No sabes por qué? No te preocupes, soy maestro. Lo voy a dividir. Así está. Ok, primero va a compartir su testimonio. En los versículos 3, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, eso es mi testimonio.
¿Y qué es lo que me dijo? ¿Qué es la promesa de Dios que sigue? La promesa de Dios es la palabra de Dios. He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y te daré esta tierra en tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Quién está después de él? Estas siguientes generaciones. Por eso te los estoy contando. Primero da su testimonio y luego da las palabras, las promesas de Dios. Interesante, una nueva corriente pasó por las iglesias entre el año 2000 y el 2010 en los Estados Unidos. Ha llegado a Latinoamérica, pero gracias a Dios no ha llegado a Horizonte. Y esta corriente es peligrosa. Yo estuve en una reunión con pastores, estuve en staff en una iglesia y lo peleé fuerte. Como que era quien se quedó mal ese día. Y es esto, ellos contrataron a un evangelista que llegara y nos dijera a los pastores: en nuestros días la gente ya no quiere escuchar prédicas, ya no quieren escuchar de sangre y cruces. Solo cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida y ya. Yo dije, eso no es el evangelio. Mi testimonio no va a salvar a nadie. Tu testimonio no va a salvar a nadie. Ahora, ¿tú puedes dar tu testimonio? Por supuesto que sí. Pero el testimonio no es el evangelio, sino es dar un contexto familiar y actual sobre el poder del evangelio en mi vida. El evangelio se puede contextualizar con mi testimonio, pero no siempre es necesario. Por ejemplo, en el libro de Hechos, Pablo, en Hechos 17, cuando comparte a los atenienses, a los epicúreos allá en la roca de Hades, él no mencionó su testimonio. Solo predicó el evangelio. Pero cuando Pablo en creo capítulo 26 está ante Agripa, sí incluye su testimonio antes de predicarle el evangelio. La Biblia te da ambos. Y lo que vemos aquí y lo que podemos aprender de él en sus últimas palabras es que tu testimonio no basta. Tienes que también hablar de las promesas de Dios. ¿Ok? El evangelio es el poder de Dios para salvar. Dunamis, no Joe Owen y su testimonio. Entonces, en sus últimas palabras, él cuenta su testimonio y las promesas de Dios. Eso es muy interesante ver. Número 2, y esa es la parte muy hermosa si lo podemos entender. Él discierne la restauración de Dios. Eso me tomó un poco para entender, porque lo estuve leyendo ese texto una y otra vez y yo como cabeza de burro no me entraba y de repente como resaltó de la página. Entonces déjales explico para que no tengamos que pasar 2 horas haciendo ese ejercicio. No sé de ustedes, si eres nuevo en la fe cristiana, déjate enseño algo que nadie me enseñó. En 3 seminarios donde he estudiado, nadie me ha enseñado esto. Déjales enseño esto. Cuando lees la palabra de Dios, número 1, nunca buscas un versículo y lo lees así. Eso es fuera de contexto y eso se llama eisegesis y tú vas a cometer grandes errores. Empieza todo un texto, lee todo un texto y lo lees una y otra y otra y otra vez. ¿Y sabes lo que va a empezar? Como la 4ª, 5ª vez que lo lees, unas partes van a empezar a ser 3D del texto. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando, verdad? Empieza... Y luego de repente te empieza a tocar, te empieza a entrar y cortar. Esa es la manera de leer un texto, ¿ok? Y les animo a que hagan eso, les animo. Entonces yo estaba haciendo eso. Dios, nada está saliendo aquí, nada está saliendo. Y de repente empezó a salir esto de la página. Él pudo discernir la restauración de Dios. Déjenles comparto este gran secreto que vi en la palabra de Dios. En el versículo 5... Jacob dice a José: tus 2 hijos mayores, Efraín y Manasés, que son de ti, ahora van a ser míos. No les está quitando sus hijos, les está dando en una herencia a ellos, directa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? En el versículo 7 lo dice. Aquí es donde se me salió de la página, les voy a explicar. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán. ¿Qué está diciendo? Tuve que estudiar otra vez. Raquel es la esposa que amó y ella murió joven en una manera no esperada. Entonces Israel pasó toda su vida con ese dolor que se le murió su esposa y le pudo haber dado más hijos para dejar herencia, y se murió joven.
Y un joven piensa, Dios, no hay manera de restaurar eso a menos que le levantes de la muerte. Aquí hay personas aquí que han perdido a sus padres, han perdido a primos, hijos. Y tú dices, no hay manera que Dios restaure eso, no los va a levantar en ese momento de la muerte, tengo que vivir toda mi vida en su ausencia. Pero Jacob, al final de su vida, a su hijo, Dios va a restaurar la esposa perdida a través de tus dos hijos. Y él tuvo que discernir la manera que Dios restaura. Y hermanos, les voy a decir, solamente un hermano o una hermana mayor de edad va a reconocer eso. Así que si no tienes a alguien de ellos en tu vida, hablando en tu vida, tú no vas a ver esto. Vas a vivir como víctima toda su vida. Me dejó mi esposo, me dejó mi esposa. Ahora mi esposo anda en el Facebook con la mejor familia, más bonita, más con todo, le llevaron las vacaciones y me dejó a mí en vergüenza. Yo estoy enojado, nunca me tocó, porque a mí no tengo, porque no tengo los hijos para presumir la iglesia como trofeos, porque yo no tengo el empleo así, porque yo no pude estudiar. Y tú tienes que entender, la manera que Dios restaura no es darte el empleo que estabas esperando, no es hacer que tu esposo, ex esposo, le va mal y le fracaso y él viene rogando sus rodillas, por favor lo pongo en Facebook que yo sí fui mal, tú bien. No, Dios restaura de otras maneras. Y aquí él reconoce, mi esposa me pudo haber dado más hijos, pero murió de manera inesperada. Pero ahora yo, en mi lecho de muerte, reconozco que estos dos hijos tuyos es la manera que Dios me va a restaurar lo que se perdió en la muerte de mi esposa. Entonces él, en sus últimas palabras, ¿sí me entienden esa parte, no? Él, en sus últimas palabras, reconoce de repente, Dios, estos años con mis dudas y mis quejas, ¿por qué me quitaste mi esposa? Hasta yo trabajé 14 años para ella, es como un motor de un auto, me hubiera sacado más millaje, ¿no? Pero se me murió joven, Dios. En sus últimos momentos de la vida se le prende el foco. Lo que no tuve con más hijos para dar herencia con ella, me estás dando tú, Dios, a través de José y sus hijos. Y solo alguien que ha vivido años en golpes caminando con el Señor va a reconocer esto. Entonces él discierne la restauración de Dios. Hermanos, cuando todo parece estar perdido, Dios restaura de maneras menos pensadas. Aunque la restauración de Dios puede presentarse como tarde, según la perspectiva humana, en la economía de Dios no se perdió ni se desperdició ningún segundo. Toda una vida no teniendo más hijos de Raquel, en unos momentos antes de morir, basta. Esta restauración es suficiente. Como cuando estuvimos en Joel hace 2 semanas, los miércoles, me acordé de esto, estudiando esto, Joel 2:25, la mentira que lo único que no es redimible es el tiempo. Eso es una mentira en la economía de Dios, en el reino. Economía quiere decir como reino, manera de trabajar, es teológico, no habla de dinero eso. En el reino de Dios, en la economía de Dios, el tiempo sí se restaura. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y cada momento, incluso los momentos de desierto, tus momentos de estar huyendo de Él, tus momentos de perder tiempo, tus momentos de sufrimiento, todo fue parte del plan de Él. Entonces no se perdió ningún segundo. Y dice Joel, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. En este último momento en la vida de Jacob se da cuenta de que la esposa de Dios que tú me quitaste, tú estás restaurando todo ese tiempo perdido en estos 2 niños. Y como dice Joel, después tú vas a comer hasta saciarte. Alabaréis en el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. En ese momento de restauración, también reconoce que la restauración de Dios supera lo pensado que él pensó estar perdido. Acuérdense, él pensó por años que su hijo preferido había muerto. Y al final de su vida, él dice a su hijo, en el versículo 11,
no pensaba yo ver tu rostro. He aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Dios no solamente te restauró a ti, hijo, a mí. También pude ver tus hijos. Dios me dio más de lo que yo pensé que había perdido. Pero interesante que él no se da cuenta de toda esta restauración hasta el último momento de su vida. Y nosotros, no queriendo ni saber lo que dicen los hermanos mayores de edades en esta iglesia, ni damos el tiempo para hablar con ellos. Y ellos son a través de cual Dios va a revelar cómo Él está restaurando nuestras vidas. Últimas palabras, número 3. Perdón, me pasé. Número 3, enseña que los caminos de Dios no suelen dirigirse de acuerdo a los instintos y criterio humano. Aunque las últimas palabras de Israel nos muestran, nos enseñan que lo que Dios hace no usualmente va de acuerdo a lo que tú pensabas que Él debe hacer. En otras palabras, si tú fueras Dios, no lo hubieras hecho así. Pero gracias a Dios que no eres Dios, gracias a Dios que yo no soy Dios, ¿verdad? En otras palabras, José piensa que Dios va a querer la bendición sobre el hijo mayor y menor bendición sobre el hijo menor. Y en este acto de cruzar los brazos, en sus últimas palabras nos está enseñando a nosotros que Dios no elige de acuerdo a tus instintos. Dios tiene una voluntad que es trascendental. Sométete a ella. Versículos 18, y José dijo a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. En otras palabras, Jacob supo esta onda aquí, que Ismael fue el primogénito, pero Dios no le dio a él. Y también Esaú fue el primogénito, pero Dios no se lo dio a él. Entonces ahora en la vida de José, que él tiene 2 hijos, uno mayor y uno menor, José dice: papá, debes bendecir al mayor, pero Jacob ha vivido suficiente tiempo para saber que Dios no funciona de maneras humanas. El más inteligente entre nosotros, el más que fue mejor en el colegio, no es usualmente a quien pone ante los escépticos o las personas en contra del evangelio, los pone a proclamar, nos ponen los más mensos. Créeme, porque yo soy uno de ellos. Número 4, muestra que la fe no es ciega, sino se basa en las acciones y promesas de Dios. Este punto es difícil de explicar, pero les voy a mostrar por un momento y les dejo esto de tarea de seguir indagando eso. Número 1, si vamos a Hebreos 11, 21, el contexto de 21 es en los héroes de la fe. ¿Se acuerdan los héroes de la fe en Hebreos 11? Y un héroe de la fe menciona a Jacob, nuestro personaje de Génesis 48. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Eso es muy importante entender. Según Génesis 48, él supo bendecir al menor. ¿Se acuerdan de eso? Y la generación menor, wow, qué don carismático más, aleluya. Hasta vamos a temblar la mano cuando lo decimos. Dios profetizó a través de él. Hasta que llegas a Hebreos, y Hebreos dice: no, eso fue un acto de fe. Eso fue un acto de fe. Él supo por la palabra de Dios la manera que Dios elige, y también él supo que Dios prometió a las generaciones. Entonces él, prefirió morirse allí mismo en su lecho de muerte, tomó todas sus fuerzas, se levantó sobre el bastón y bendijo a esos niños por un acto de fe, no un acto místico donde vamos a tener un culto donde entonces se desmayan ahora y vamos a tener cultos de sanación para dinero. No. El justo por la fe vivirá, no por ser súper espiritual haciendo grandes shows para la gente. Así que hasta cuando Dios hace un milagro, como profetiza a través de él para elegir el correcto, también Dios lo hace a través de la fe de uno, no por una experiencia mística. Tengamos cuidado, hermanos, porque tú y yo venimos de una cultura animista. Y debido a esas influencias animistas, a veces queremos meter a Dios en una orden místico.
Pero Dios actúa de acuerdo a su palabra. ¿Nunca has escuchado a alguien decir, yo iba a predicar sobre esto, pero el Espíritu Santo me paró en el camino, ahora tengo que cambiar la predica? ¿Han escuchado eso? Sí, entonces el Espíritu Santo se le olvidó cuando inspiró esa palabra y el Espíritu Santo no estaba en control cuando estabas preparando el sermón. De repente el Espíritu Santo dijo, ay, vas a predicar, se me olvidó preparar, ya tengo que cambiar tu mensaje. Aunque yo inspiré la palabra que vas a predicar, aunque yo lo inspiré, yo no sabía inspirando que tú ibas a estudiar eso para una prédica. Esto es misticismo. Y esto fue un acto de fe, no un acto místico, que él pudo profetizar sobre el Hijo. Ahora, les dije, ese punto tienen que masticarlo un poco. Ahora, Hebreos 11:21 nos muestra que lo que profetizó sobre sus nietos se basaba en las promesas de la palabra de Dios en conjunto con lo que Dios le reveló sobre el menor. Ese acto de saber elegir el menor sí fue profecía, no me malentiendan, sí fue profecía. Pero Hebreos dice que lo hizo con fe, no por una experiencia mística donde estaba flotando y de repente fuego y todos tumbándose. Eso fue basado en una fe que se basaba en las promesas de Dios. En otras palabras, nuestra tendencia hoy de separar al Espíritu Santo de la palabra de Dios está separando a Dios de Dios, porque el Espíritu Santo es quien inspiró esta palabra. Y si quieres escuchar la voz de Dios hoy, lee la Biblia en voz alta, la vas a escuchar. Número 5, últimas palabras de Israel. Demuestra que en Cristo, a nosotros porque somos después de Cristo, te demuestra a mí, a ti, que en Cristo nuestro legado duradero será por la fe que actúa en nosotros a pesar de las incongruencias de nuestras vidas pasadas. A esto sí le digo aleluya. Acuérdense de la vida de él. ¿Se acuerdan del resumen que hicimos? Jacob luchaba con Esaú desde el vientre de su madre, peleonero. Vendió un caldo. Él sí es como esos que venden carros aquí en la esquina. Estos de ahí, perdón. Él roba la bendición. Él es su mamá sin tranza. El que no tranza no avanza, ¿se acuerda? Él inventó ese dicho para México. Él es su mamá sin tranza para robar la bendición. Y luego él es conocido por él que lucha con Dios. Y luego cuando queremos en el Nuevo Testamento, un par de mil de años después, solo hace referencia a este momento en su muerte con un acto de fe que hizo. Gracias a Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Que el justo por la fe vivirá, no por la perfección vivirá. Si tú estás en Cristo, serás juzgado por la justicia de Cristo, no tus mensadas y mis mensadas 1000. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque él solamente se sostuvo sobre ese bastón. Ahora es un acto de fe, es un héroe de la fe, después de una vida de ser un mentiroso. ¿No es la gracia de Dios algo abrumador? Entonces así soy yo, ese dicho de así soy yo soy así, y al estilo al estilo el otro, ya nos callamos de eso, ¿no? Porque Dios va a actuar a través de la fe en nosotros, a hacer un nuevo legado en nuestras vidas. Él va a dejar este mentiroso, manipulador, va a estar incluido en la lista de los héroes de la fe, porque en sus últimos momentos solo estaba teniendo fe en Dios y ya no estaba manipulando como siempre hacía. Y ahora es recordado por eso. Y eso es esperanza para ti y para mí. Si siempre has sido muy vivo hasta el día de hoy para lograr todo, hasta el nombre de Jesús, aleluya, voy a sacarte más dinero. Si has sido un poco así, manipulador, no confiando en Dios, no tienes que salir así. No tienes que terminar así. La fe que actúa en ti, la justicia de Cristo puesto a tu cuenta, eso es lo que puedes contar. Justificar es realmente una declaración teológica que quiere decir declarar justo. Dios te declara justo aunque realmente no lo eres y no lo soy yo. Por la fe tenemos paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Pues la última cosa de las palabras de él revela que Dios usa a nuestras vidas para formar un gran mosaico que finalmente revelará la gloria y hermosura de Cristo.
Míralo cómo termina. Él va a terminar hablando, él diciendo esto. Primero, he aquí. He aquí quiere decir contempla, mira. Siempre que ves he aquí en la Biblia solo piensa, mira, dice mira, ¿ok? Mira. Mira qué, mira que yo muero. Mira José, yo muero. Pero, mira, yo muero. Pero Dios estará con vosotros. Yo me muero, pero la promesa de Dios no. Y os hará volver a la tierra de sus padres. Eso es muy importante porque tenemos que ahora pensar en esto por un minuto. Cada una de nuestras vidas aquí. Aquí estabas esta mañana, tengo a alguien aquí ahí esta mañana preparándose para venir, otros trabajando. Se ven como separadas, ¿no? Nos unimos hoy el domingo, pero cada quien en su vida aquí en Querétaro separados, ¿verdad? Y si estás viendo en línea de donde tú vives, aunque no es tan bueno como Querétaro, seguro. Y luego, eso es un chiste. Y luego, cada una de nuestras vidas es como un mosaico, ¿verdad? Y no entiendes cómo eso va a ser bueno y hermoso al final. Y lo que pasa es que te equivocaste. Te vas a desilusionar porque sabes que Dios nunca te prometió que vas a poder ver por qué tuvo que pasar esto o el otro en esta vida. Él dice pero Romanos 8:28, todas las cosas, no. La Biblia está diciéndote eso, pero nunca dice que lo vas a entender, que lo vas a ver. Dice ten fe aunque no lo ves. Pero al final de todo, un día quizás vas a poder desde la gloria mirar hacia atrás y ver cómo tu vida, tu pequeña vida, mi pequeña vida, al final presenta un Dios maravilloso obrando. Otra manera de verlo es un sari. En India es lo que llevan, lo que nosotros en nuestro contexto llamaríamos un vestido, por decir, pero es un sari, no es hecho mucho en fábricas. Las saris verdaderas se hacen a mano y se toman varios días para hacer uno. Y la manera que se hace es que en los pueblos, en las aldeas de India, por ejemplo, aquí un papá tiene el patrón de la sari en su mente y nadie más lo sabe. Y su hijo está ahí ayudándole. Ahora con el patrón del padre, su hijo tiene una lanzadera para tejer. Y esa lanzadera se mueve de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, así. El padre tiene los hilos en mano, sostiene los hilos y tiene el patrón en mente. Entonces está trabajando y su padre hace así a su hijo sabe mover la lanzadera, así. El hijo nunca sabe lo que está saliendo en esta cosa hasta el final, pero el patrón siempre estaba en la mente de su padre. El hijo solo obedecía mover la cosa cuando su padre le asentía. Están empezando a agarrar la onda porque estoy hablando de esto. Ok, Dios nunca te dijo que vas a ver sari ahorita en esta vida. Solo tienes que moverla cuando el padre dice que así, confiando que el patrón está en su mente. Ok, pero aquí está el problema. Con esta ilustración de sari podemos llegar a un malentendido. Entonces vamos a ver lo que está diciendo aquí. Muchas veces decimos, ok, aquí está mi nombre, tu nombre aquí, Joe Owen, por ejemplo. Yo no sé tu nombre, entonces pon mi nombre, Joe Owen. Entonces tú estás diciendo que cada persona, evento y circunstancia en mi vida, al final yo voy a ser una hermosa sari. Pues yo parece más como una cortina, soy bien gordo si tuviera que verlo. Mi esposa me dice eso para burlarse de mí. Pero entonces al final mi vida va a ser como una sari. No. Te vas a desilusionar si piensas que sí. Ese no es el punto. No, tu vida no va a ser una sari. Entiende bien lo que dice el texto. Vamos a ver otra vez. Dice Israel a José: y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Ok, Israel dice eso a Israel. ¿Va a ver la tierra prometida? No, ok, quita a Israel. Entonces seguro que José va a ver la tierra prometida porque está diciendo eso a José. Él va a ser el sari, José es sari. No, José va a morir en Egipto. Ok, sus hijos sobre los cuales está profetizando, Efraín y el otro, Manasés, es para ellos, ellos van a ver la tierra prometida. No. Entonces, si todos creen que esas promesas solo para ellos, todos ellos, esas generaciones y las generaciones de Querétaro hoy van a morir en desilusión. El problema es esto. Mira esto, todas las personas que mencionamos son parte de los personajes y eventos, y tu vida no es el final,
sino nuestras vidas son partes de ese mosaico también. Entonces, ¿cuál es el mosaico y cuándo lo vamos a ver? El mosaico es la gloria, la belleza, la hermosura de Cristo. Y tú no lo vas a ver en esta vida, por eso caminamos por fe, no por vista. ¿Sabes cuándo vas a ver? Ustedes saben un rompecabezas, hasta un parte de rompecabezas es una parte feíta, ¿verdad? Café, negra, fea, que no se ve qué es, y los otros tienen colores brillantes. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo voy a convencer a esa pieza de rompecabezas que su pequeña parte negra que no se ve lo que es, realmente cuenta? No les puedo explicar. Pero al final, cuando el rompecabezas termina y está viendo desde arriba, él va a ver su parte en la belleza. Cuando yo estoy en gloria, yo voy a entender por qué me pasó todas esas cosas. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Cuando estás en gloria, vas a poder ver el mosaico. Pero el mosaico no eres tú, es la gloria de Cristo. Cristo se está glorificando y mostrándose bello y hermoso a través de incluso tus tragedias. Pero no lo esperes entender en esta vida, lo vas a ver ya después. Y el centro de eso será Cristo, no ti ni en mí, ni Israel ni Jacob. Entonces, terminamos. Wow, ahora sí me pasé. Ok, unas observaciones interesantes, rápidas. Voy a cambiar eso por un momento. Mira esto. El único que pudo ver todo esto, lo que les estoy mostrando en el texto, fue Israel y no hasta su vejez. Israel estaba casi ciego. El único que pudo ver a Dios obrando en el texto fue el ciego. El único que pudo ver fue el ciego. Entonces, tú y yo vivimos en un siglo que no aprecia el aporte de las personas mayores, eso sí, lamentablemente. Número 2, vivimos en un siglo donde las personas mayores tampoco se consideran para ser usados grandemente por Dios. Así la culpa tienen los jóvenes y los mayores igual. Los mayores no se consideran para grandes cosas por Dios. Creen que es hora de jubilarse y relajar. Y los menores ni les hacen caso. Dios va a usar a los mayores para bendecir a esta iglesia de manera que no va a usar a los jóvenes. Y viceversa también. Y saben que la fidelidad de Dios por las generaciones se conoce en teoría por los jóvenes, pero se conoce por experiencia entre los mayores. Número 5, Dios usa la fuerza de la juventud y la sabiduría de los mayores en conjunto dentro de su iglesia. Unas exhortaciones finales para terminar. Quisiera tener 20 más minutos, pero ya así es. Número 1, jóvenes, especialmente de esta iglesia. Mientras vive uno, Dios lo utiliza. La fecha de caducidad para el servicio al Señor en esta vida es el momento de la muerte y no antes. Tienen mucho que aprender de los hermanos mayores. Tenemos mucho que aprender de los hermanos mayores. Ay de nosotros si adoptemos esta nueva corriente de no tener a mayores del servicio en el liderazgo de la iglesia. Una iglesia sin la influencia de los mayores de edad solo es una bomba de tiempo para una falla en el liderazgo. Los mayores de edad allá aplaudieron. Ahora, se ha hecho un falso argumento para decir lo que estoy diciendo está mal. Se ha dicho que Jesús solo eligió a jóvenes. Entonces, por eso no elegimos a jóvenes para liderazgo. No elegimos a mayores de edad. Perdón, no había mayores de edad que tenían años siguiendo a Jesús para esos días. Los apóstoles tendrían que tener largas vidas para discipular a otros y escribir el Nuevo Testamento. Pero si tú dices que Jesús no tenía a líderes mayores, entonces Jesús también no tenía a líderes mexicanos. Solo tenía judíos. Entonces solo deben ver judíos como líderes, porque tu argumento va a caer cuando empiezo a examinarlo. Y también los líderes que quedaron después de los apóstoles sí fueron mayores de edad. Como acabamos de ver, el Policarpo, él ya tenía 86 años cuando estaba aún ministrando en la iglesia como líder. De hecho, es una tendencia que ahora hay conferencias tratando de exhortar a la iglesia. ¿Qué están haciendo? Están ignorando a los mayores de edad. Dios obra en todas las generaciones, no solamente la tuya. Por ejemplo, en mi héroe de la fe, Voddie Baucham, él dice esto en una conferencia que va a tener sobre eso, se llama Praise of Old Guys.
God intends for younger men to be taught and mentored and raised up by older men. We see this in Titus chapter 1 and Titus chapter 2. However, we live in a culture that is enamored with the new and enamored with the young. And because of that, we have a tendency to not appreciate gray hair. But we need to learn how to appreciate the experience and the wisdom that can come with age as men walk with God over time and then turn around and pour that wisdom into the younger generation. Porque entre varios pastores se está viendo ya este problema que ocurrió en los últimos 15 años, 20 años, que ya hay una gran división entre las generaciones. Y mayores de edad, no me robes de mí tus dones de discipularme a mí. ¿Ok? Te necesitan aquí. Entonces, terminamos viendo esto, y los que dirigen la alabanza, si ya pueden ir pasando, porque me pasé como siempre. Mayores, ¿quién les dijo que es hora de jubilarse del ministerio? ¿Quién te dijo? La iglesia te necesita. Aquí en Génesis 48, Dios había interpretado a sueños a través de José, entre muchas otras cosas. Pero en Génesis 48, José no supo discernir la voluntad de Dios para las tribus de Israel, y Dios solo quiso revelar a José acerca de la herencia de sus hijos por la boca de su padre Israel. Este gran protagonista que interpreta sueños no pudo interpretar la voluntad de Dios para Israel, y Dios a través de un mayor de edad le va a revelar. Hay cosas que los jóvenes no van a ver, menos entender, y Dios te va a usar a ti, mi hermano, mi hermana, mayores de edad, para ayudar en esto. Horizonte es una iglesia que tiene muchos jóvenes, y gracias a Dios por eso. Pero debido a eso tiene como un look joven, ¿verdad? Skinny jeans y luces. Pero saben que puede que algunos mayores de edad, a veces los que visitan, sienten que no pertenecen aquí, sienten fuera de lugar. Déjate digo algo. Si hubo un momento en tu vida donde Dios te va a usar, es ahora. Porque tienes un grupo grande de jóvenes que son mensos. Porque yo también soy menso entre ellos, y ustedes eran mensos, ahora son sabios. Y necesitamos que nos ayudes un poco. Oh, Dios quiere que haga eso, y luego caigo. Necesitamos, tú perteneces aquí. Horizonte es tu iglesia. Deja de quererte jubilar. Noticia, esta es tu iglesia, te necesitamos. Pues, ¿se acuerdan ok, preguntas de grupos de conexión? 3 rápido. ¿Estoy confiando que el patrón del mosaico de mi vida está en la mente del Señor, o no estoy confiando en Él y soy víctima? Número 2, ¿estoy dispuesto a aceptar que quizá nunca veré el tapiz completo en esta vida? ¿O tengo que entender por qué me pasó esto aquí? ¿O voy a estar enojado con Dios para siempre? Número 3, ¿en cuáles maneras he limitado lo que Dios puede hacer a través de mí en esta iglesia? Especialmente mis hermanos mayores de edad. ¿En cuáles lugares tú has dicho, Dios no me va a usar a mí? Y deja como tu hermano menor te digo algo, arrepiéntete, eso fue un pecado. Dios va a usar a quien quiera, cuando Él quiera. Entonces, regresamos como estamos antes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo te sienten hoy? ¿Cómo se sienten hoy? Pues no me importa cómo te sientes. Mejor la pregunta es esto. Ya que sabemos que Cristo, el soberano Rey, cuya voluntad centrada en su gloria para tu vida y mi vida, no ha terminado aún. Ahora, ¿cómo estás? Ahora sí pueden. Y podemos cantarlo juntos y cantar de su gloria. No, aleluya, aleluya, quiero sentir tu calor. ¿Cuál calor? Mejor cantemos de su gloria, no importa. Con una enfermedad, con una tristeza, con un problema, tú puedes cantar de su gloria, como Israel está proclamando su gloria en su lecho de muerte. Ahora sí lo vamos a cantar, pero no basado en sentimientos fabricados, sino basado en las eternas verdades de su palabra. ¿Se puede? Amén. Hagámoslo juntos. Voy a cantar contigo. Vamos a cantar de su gloria juntos.